Bases de datos. Su origen se da de la necesidad de organizar y gestionar grandes volúmenes de datos, su surgimiento de sistemas rudimentarios de almacenamiento. Sus primeros modelos fueron el jerárquico en 1960 y el de red en 1970. Su proceso evolutivo viene de 1970 con el modelo relacional para tablas SQL, sus bases de datos orientadas a objetos en 1980, sus bases de datos número SQL 2000, escalabilidad, flexibilidad, manejo de datos no estructurados, bases de datos en la nube distribuidos en el 2010, distribución global, alta disponibilidad. Sus características: integridad de datos, precisión, consistencia, restricciones, claves primarias y foráneas, independencia de los datos, separación de estructura física y lógica, escalabilidad, capacidad de manejar mayores volúmenes de datos, su seguridad, niveles de acceso, protección de datos, su recuperación ante desastres, resiliencia, protección ante fallos, acceso concurrente, múltiples usuarios accediendo sin interferir entre sí. Sus ventajas: acceso rápido y eficiente a la información. Las bases de datos permiten almacenar grandes cantidades de datos y acceder a ellas de manera rápida, mediante consultas, mejorando la eficiencia en la gestión de información. Seguridad de los datos. Las bases de datos ofrecen mecanismos de control de acceso. Lo pueden acceder o modificar los datos. Consistencia de los datos. Las bases de datos aseguran que los datos sean coherentes y se mantengan integrados. Los sistemas de bases de datos incluyen reglas de validación que evitan inserción de datos incorrectos o duplicados. Desventajas: costo inicial y mantenimiento. El costo de implementación y mantenimiento de una base de datos puede ser alto, especialmente si se requiere personal especializado para gestionarla. Complejidad en la gestión. A medida que las bases de datos crecen, su administración puede volverse compleja, lo que requiere herramientas avanzadas y personal con experiencia. Problemas de rendimiento con grandes volúmenes de datos. Aunque las bases de datos están diseñadas para manejar grandes volúmenes, el rendimiento puede verse afectado si no se gestionan correctamente índices, consultas y estructuras de datos. Dependencia de hardware y software. Las bases de datos necesitan infraestructuras específicas de hardware y software, lo que puede hacer que sean vulnerables a fallos si no están bien diseñados o mantenidas. Riesgo de corrupción de datos. En sistemas muy grandes o mal gestionados existe el riesgo de corrupción de los datos, lo cual puede ser un problema grave si no se cuenta con un buen sistema de respaldo. En el acceso exclusivo, en algunas configuraciones, las bases de datos pueden requerir que solo una persona o un grupo pequeño tenga acceso, lo que puede generar cuellos de botella en el acceso a la información. Su arquitectura describe cómo se organiza y se gestiona las bases de datos, incluyendo los niveles, los componentes y los lenguajes que se utilizan. Esta arquitectura se estructura en varios niveles que permiten la separación entre la representación física de los datos y la interacción del usuario. Sus niveles son interno, lógico y externo. Sus componentes son gestores de bases de datos, motor de almacenamiento, herramientas de consulta, controlador de acceso, y algunos de sus lenguajes son SQL, MongoDB, Cassandra, Oracle. Esta información me la permití sacar desde el buscador de Google. Gracias por su atención.